disfrutar y amar lo que es. Si no amamos el momento presente, lo que vivimos, nos estamos perdiendo de la vida, porque lo único que existe es el aquí y el ahora. Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos. Aprender a recibir y aprender a dar, y hacerlo como una cuestión natural. El desafío de hoy es estar conectados con nuestro guía interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar, ser felices, el fluir. agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer. ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira. Coeducar, conciencia educativa. Consciente derrumbe de barreras y límites a seres que son y serán sin definiciones externas a la que encajar. Coeducación, valor en cada momento de lo que somos, más allá de lo que deberíamos, de lo que correspondería que fuéramos. Coeducar, porque el corazón no juzga, porque la educación no ha de juzgar, es decir, nosotros que somos esta continuamente. Somos educando y constantemente. Es el tiempo de la conciencia, de co-crearnos, de la coeducación. Educar en la auténtica igualdad. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos, programa de radio de la Asociación Revoluciona. Mi nombre es Roberto Carlos Simiún. Hoy en nuestro programa 86 tenemos por tema Coeducar. Escucharemos un fragmento de audio del vídeo Jornada de Coeducación, Igualdad con todas las letras, María Moreno y Begoña Álvarez, parte 1. La entrevista con Laura Esteban, asesora educativa y trainer en PNL, formada en educación infantil y especializada en educación alternativa y formada en coeducación. Además, estrenamos la sección La Ola del Siglo, Feminismo, el Enlazador de Mundos. Con El género es una serie de actos repetidos. La sección La Danza de la Hora, con principales agentes de la coeducación, de Felipe Óscar Palau Tarrero. Por último, Cuentos para ti, la sabiduría esencial, con El viajero sediento. Comienza la aventura de ser lo que somos. Es que estábamos jugando y las niñas no pueden jugar. Bueno, ¿y por qué no pueden jugar las niñas? ¿A qué estabais jugando que las niñas no pueden jugar? A espías. A espías. Sí. Digo, ¿y cómo es eso? ¿Que las niñas no pueden jugar a espías? No, solo pueden jugar los niños a espías. Y como en el infantil tenemos que tirar de recursos inmediatos, se me ocurrió la mayor tontería que se me ha podido ocurrir en la vida, pero se me ocurrió en ese momento. ¿Tú sabes quién era Mata Hari? Gerardo abre unos ojos así y dice, no.
Digo, pues Mata Hari era una espía. Digo, pero menuda cacho espía que era. Digo, una espía. ¿Tenía pistola? Pregunta Gerardo. Digo, pues claro que tenía pistola. Como todas las espías tendría pistola. ¿Y de qué color era? ¿Blanca o negra? Claro, menos mal que no me preguntó si era rosa. Digo, pues sería negra como las pistolas. Digo, pero bueno, en cualquier caso no sé si tenía pistola o no, tampoco es necesario. Lo que quiero que sepas es que las espías también pueden ser mujeres. La danza de la hora. Sumérgete en ti y ahora. Principales agentes de la coeducación. Son muchos los agentes que participan en la coeducación y que tienen la responsabilidad de conseguir el éxito de la misma: políticos, administraciones públicas, empresas publicitarias, familias, centro educativo, etc. Aunque todos ellos tienen que aunar esfuerzos para terminar con las prácticas sexistas en todos los ámbitos de la sociedad. Son dos de los que tienen un papel fundamental en la educación y formación integral de niños y niñas los siguientes: los centros educativos y sus trabajadores, escuelas, institutos de enseñanza secundaria, docentes, etc. Son, junto con las familias, el principal agente educativo de la infancia y la juventud. En ella no solo se aprenden conocimientos, sino que también se adquieren actitudes, valores y normas de comportamiento. En los centros educativos, la educación no sexista implica la participación no solo del profesorado, sino también de la familia y la sociedad en general. A continuación, expongo de manera esquemática las principales acciones coeducativas propuestas por Pilar Alfonso y Juan Pablo Aguado en su manual Estereotipos y Coeducación a realizar en los centros educativos. Observar a las niñas, niños, adolescentes, docentes, etc. para comprobar que no realizan ningún tipo de práctica sexista, irrespetuosa o discriminativa en el aula y fuera de ella, para poder atajar comportamientos sexistas y poder prevenir acciones más graves en el futuro. Preparar durante las primeras etapas educativas juegos y dinámicas de aula donde niñas y niños interaccionen y utilicen y compartan indistintamente juguetes, juegos o formas de jugar. Organizar talleres, charlas, cursos, actividades, campañas informativas, etc. para profesores, personal educativo y familias. Todas estas se realizarán con la finalidad de formar a docentes y personal educativo y sensibilizar e informar a las familias para acabar con las prácticas sexistas tanto en el centro educativo como en el seno de las familias. Transversalidad de valores como el de la igualdad y la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas, materias y módulos de cada una de las etapas educativas. Las familias. Las familias son unidades de convivencia y por lo tanto son un ejemplo de convivencia para las niñas y niños. Con la familia es donde reciben una parte muy importante de su educación y su formación integral como personas. Por esta razón es muy gratificante y muy importante para nuestra sociedad actual la evolución que ha habido en el tipo de familia. Hemos pasado de una familia tradicional donde el padre es el cabeza de familia y ejerce la autoridad y la madre es la responsable del cuidado de la casa y de las hijas e hijos, a una familia basada en los principios de igualdad y donde padres y madres comparten la atención y cuidados de los hijos y las labores del hogar. Además, hoy en día el abanico de tipos de familia se ha ampliado considerablemente, de manera que resulta completamente normal encontrar familias monoparentales, familias con padres o madres homosexuales, etc. Esto se ha conseguido gracias a la lucha por parte de muchas mujeres, hombres y colectivos, etc. para acabar con las desigualdades y con las discriminaciones por razones de sexo. Esta evolución del tipo de familia ha contribuido de manera muy positiva a acabar con las desigualdades y a fomentar la coeducación en todos los ámbitos de la sociedad. A continuación, se pone de manera esquemática las principales acciones coeducativas propuestas por Pilar Alfonso y Juan Pablo Aguado en su manual Estereotipos y Coeducación, que se deberían realizar en el seno familiar. Compartir de igual manera por todos los miembros de la familia las tareas del hogar, consensuar todas las decisiones que se toman en el seno de la familia, la opinión de las mujeres y los hombres que formen parte de la familia debe tener el mismo peso en igualdad de condiciones, dialogar y explicar el por qué se toman las decisiones o se aplica alguna medida disciplinaria sin forzar
ni mostrar una actitud autoritaria ni agresiva con otros miembros de la familia. Las hijas e hijos deben de tener la libertad de expresar sus opiniones y sentimientos libremente, dar libertad de elección a las niñas y niños de los juguetes que quieran utilizar, los juegos que quieran practicar y las actividades que quieran realizar sin condicionarles por cuestión de sexo, enseñar a respetar todas las formas de sexualidad para evitar prejuicios negativos y faltas de respeto, comprobar los programas de televisión que ven los niños, los juguetes, los vídeos en internet, las páginas web, etcétera, con el fin de detectar posibles prácticas sexistas en todos ellos y prevenir que los niños las acepten y vean como normales estas. Después de detectarlas, sería importante dialogar con las niñas y niños sobre igualdad. Retos de la coeducación. La coeducación tiene que hacer frente a una serie de retos que dificultan la creación de la igualdad entre ambos sexos. El sexismo en la escuela. Han sido varios los estudios realizados para poder detectar la forma de sexismo que a día de hoy siguen vigentes en las escuelas. Estos estudios señalan 5 ámbitos principales en los que hay evidencia de sexismo. La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza. Aunque la enseñanza siempre ha sido uno de los ámbitos laborales con más presencia femenina, el porcentaje de profesoras va disminuyendo a medida que aumenta la edad de los alumnos y el prestigio social de cada ciclo escolar. Una actitud menos competitiva es la que favorece esta situación y que tiene consecuencias negativas sobre sus alumnos y alumnas, ya que con ella se está reforzando la visión de la mujer subordinada. Androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación. Los conocimientos y saberes seleccionados para el desarrollo del currículum educativo ponen en evidencia la falta de referencias a las aportaciones de las mujeres a la cultura y la historia, la falta de atención a los aspectos culturales que son de interés especialmente femenino y por último las continuas afirmaciones sobre las mujeres basadas en prejuicios y estereotipos. El androcentrismo en el lenguaje, el uso del masculino para designar colectivos que incluyen a personas de ambos sexos, incluso cuando la mayoría del grupo está formado por mujeres. Este uso abusivo del masculino conlleva el ignorar la diversidad, la presencia y las necesidades de personas de otro sexo, contribuyendo a deshacer la identidad femenina. Perspectivas de futuro para la coeducación. La coeducación, como ya se ha comentado, tiene como fin que no existan discriminaciones ni desigualdades por motivo del género. Para alcanzar esta meta es necesario educar a niños y niñas en igualdad y transmitirles una serie de valores que en un futuro permitan hacer realidad acciones en los ámbitos de la sociedad. Palau Tarrero, Felipe Óscar. La coeducación en España. Hola Laura, muy buenas. Muy buenos días. Muy ¿Cómo buenas. estás? Muy bien, muchas gracias en primer lugar por participar en el programa El Enlazador de Mundos y además con un tema interesantísimo y que, bueno, no habíamos abordado mucho en cuestión en referencia a este término y hoy, bueno, tenemos la oportunidad contigo que es como el tema, como se titula el programa, coeducar, es la coeducación. Y que hoy Laura Esteban pues nos va a hablar de ello. Voy a dar un poquito a conocer a Laura, que ella es asesora educativa y trainer en PNL, programación neurolingüística, también formada en educación infantil y especializada en educación alternativa y formada en coeducación. Hoy pues nos va a hablar sobre esto de coeducar. Esa es la primera pregunta que queremos hacerte, Laura. ¿Qué es la coeducación? ¿Qué es coeducar? Bien, es una fácil y difícil pregunta. Sobre todo es muy amplia. Al fin y al cabo, es una parte de la educación, forma parte, de hecho, del currículum educativo, está contemplada a nivel de las leyes de educación, pero queda en el currículum oculto. La coeducación es una de las herramientas que tiene la educación para asegurar el desarrollo integral de las personas por igual, tanto de los niños como de las niñas. Crea todo un sistema de reconocimiento
para, por un lado, identificar las posibles desigualdades que se pueden dar y, por otro lado, abarcar esta realidad desde diferentes marcos educativos. Pero para mí la coeducación va más allá del sistema educativo, que por supuesto tiene que empezar a coger fuerza en enfoque, pero también la coeducación es todo, es la publicidad, es en casa, con la familia. El concepto de coeducación para mí, en mi opinión, debe de traspasar el sistema educativo y los muros educativos e impregnar a toda la sociedad, ¿no? Tenemos que empezar a acompañar, sobre todo a la infancia, que son los principales receptores de la información con la que ellos y ellas después van a vivir y van a construir sus vidas. Y bueno, esto es algo que está todavía en construcción. Fundamentalmente comenzó a coger más INRI en los 90, pero a día de hoy está en expansión, está empezando a movilizar muchísimos recursos en el ámbito educativo. De hecho, llevamos 2 años con el Congreso de Coeducación aquí en España y son muchísimos los centros educativos que cada vez más están reconociendo esta parte que tiene que estar ahí, ¿no? Porque, Laura, si analizamos un poco la palabra, al igual que colaboración o cooperación, está el coeducar, implica a ambas partes, ¿verdad? A la hora de educación. La pregunta que te quiero hacer es, a la hora de coeducar, ¿hay una bidirección a la hora de la educación? No es solo que hay un objeto al cual se ha de educar, ¿no? Por ejemplo, y el educador, ¿no? ¿O es que ambas partes se nutren en una educación mutua, podemos decir? ¿Va por ese camino la coeducación? La coeducación fundamentalmente se centra o toma como referencia la realidad de desigualdad de género y entiende que, por un lado, recibe la realidad que tenemos, que fundamentalmente está impregnada o teñida, ¿no?, de esta desigualdad de género. Y, por lo tanto, la educación es una expresión más de esta realidad que tenemos. De hecho, venimos de una educación muy tradicional en la que no hace mucho incluso se separaban en aulas a niños y a niñas y nos hemos pensado que desde la educación ofrecer la oportunidad educativa, la oferta educativa a niños y niñas en la misma clase significa ya estar coeducando, pero la coeducación va mucho más allá. Entonces, es verdad que es un mundo retroalimentado, ¿no? La educación como una parte más de la sociedad expresa hacia afuera y coge de la sociedad todo lo que es la realidad que tenemos a día de hoy. Y claro, para mí aquí hay un tema muy importante, sobre todo la infancia, que es mi principal sujeto de defensión. Son los que están mamando todo esto y son los que están absorbiendo cómo la educación también sesga y comete ciertas discriminaciones, a veces sin querer, por supuesto, por razón de género. Creo, Laura, que compartimos podemos decir un sentimiento, ¿no? Una concepción, una conciencia de concebir, corrígeme si me equivoco, de concebir la educación como algo muy trascendente, un periodo en la vida del individuo muy trascendente. Bueno, decisivo, pues decimos así, muy trascendental para la vida de esta persona, este ser que recién comienza. A mí personalmente, ya que abordo esto, para mí es que de hecho mi vida quiero dedicar al ámbito de la educación, pero no tiene por qué ser porque siempre que hablamos de educación es como a los niños. Por supuesto que los niños se merecen, igual que nosotros no nos merecíamos, una educación mejor que la actual, ¿no? Ya sea en el ámbito educativo de colegio como en el personal de la familia, que creo que hoy aún hay mucho que hacer y sobre todo que es algo que te quiero preguntar dentro de poco en el ámbito de las emociones. Hay mucho que desarrollar, ¿no? Entonces, creo que es una cosa valiosísima a la hora de la educación, tener presente personalmente que por eso nuestros especiales se llaman educarnos, porque entendemos que es algo que no es
solo de cara a un niño que tiene que formarse, sino que nosotros mismos estamos en continuo formación hasta que nos muramos, pero es la educación que nosotros tenemos que hay que desarrollar a nosotros mismos, nuestros hijos. Por eso yo entiendo lo de coeducar de esa forma. Me parece muy interesante, te quería preguntar. Es cierto que la educación en la infancia hay que atender a muchos aspectos que quizás se están descuidando. Y bueno, y el adulto es importante que tome conciencia de ello, pero para a la hora de trabajar con los niños, digamos, pero también quizás hay que tener conciencia del mismo adulto en la educación que ha recibido, porque si un adulto no ha recibido una educación en la que ha desarrollado unos valores, unas emociones, quizás no es capaz de transmitirlo y educar. Por eso yo creo que es tan importante la formación en niños que en adultos. Es decir, para que el mismo adulto sea una escuela con su hijo, por decirlo así, ¿no? Con su propio hijo. ¿Qué nos puedes comentar respecto de esto, de la educación tanto en adultos como en hijos o niños? Por supuesto, mira, una de las cosas que has comentado tú muy importante es este concepto, ¿no?, de educarnos a todos y todas formamos parte de la sociedad y, como decía en un principio, la coeducación debe estar en todos los lugares. Entonces, para que la coeducación sea efectiva, desde mi punto de vista, uno de los primeros ámbitos donde hay que trabajar y mucho y muchísimo es con las familias. Con las familias que lo vemos como un ente grupal, pero que está compuesto de personitas que tienen en su trayectoria, en su información personal, en su vivencia, unas prácticas educativas que a su vez han mamado de su mamá, de su papá, que han adquirido, que se han empapado de ellas y que en consecuencia van a repetir para con sus hijos y con sus hijas. A veces están en un plano inconsciente que sale como súper automático, del cual no nos damos cuenta y a lo mejor vemos quizás pues ciertos comportamientos, ciertas conductas de desigualdad como en adultos, como vemos la punta del iceberg, pero es que realmente con la infancia ahí es donde se comienzan, pero muchísimas de las conductas que dan después lugar a lo que entendemos por una desigualdad o incluso una violencia de género. O sea, todo se construye en la infancia y, por lo tanto, en cada adulto hay un niño, una niña interior, el cual hay que trabajar y en el cual hay que entrar y en el cual hay que mover y eso es muy duro. Y yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar en la educación es contemplar la educación para las familias, algo que yo trabajo mucho porque me parece que es muy difícil solamente centrarse en la infancia para trabajar con ella si no entendemos que la familia está continuamente a su lado y que va a ser algo en lo que también tengamos que trabajar. A mí me ha encantado en uno de tus vídeos, que seguiré viendo, que luego, al finalizar la entrevista, pues daremos donde en redes sociales pues pueden encontrar a Laura, tanto en Instagram como en YouTube. Yo he visto un vídeo que me ha parecido, porque das algunos directrices o consejos, digamos, padres, incluso casos concretos, ¿no? O ejemplos concretos. Me ha parecido muy interesante porque es algo que yo desde hace tiempo personalmente, pues, me gusta que se tome conciencia, que es de que incluso en la forma en que nosotros hablamos a la hora y eso está muy relacionado quizá con en tu ámbito de la formación, con la programación neurolingüística, ¿no? A la hora de hablar, que es que decimos más de lo que nuestras palabras expresan también, ¿no? Es decir, que yo he visto en tus vídeos como que también invitabas a una toma de conciencia de nuestro acto, y a mí me parece que eso es muy importantísimo. A la hora de tomar conciencia de los pequeños actos cotidianos que pasan quizás desapercibidos, pero que son tan importantes en la relación. Quiero recordar uno que me encantó, es que me encantó un ejemplo que ponías como no preguntar, porque es que estamos quizás inmersos en una dinámica de preguntar. Por ejemplo, llegan nuestros hijos, ¿no? y preguntan, ¿cómo te ha ido el cole? Bien, mal, ¿no? Y como las preguntas más estereotípicas,
de estereotipos, y quizá pues indagamos si parece que algo va irregular, pero claro, tú animabas a hacer preguntas que tienen que ver con su vida en sí, ¿no? Con cualquier ámbito que ha podido vivir el niño. Y entonces a mí me encantó eso en el sentido de que es simplemente vivir, conocer la experiencia del niño, pero también invitaba a que el adulto comentase su propia experiencia. Es que yo lo creo eso enriquecedor muchísimo y que creo que es algo que carece mucho en la familia, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que, o debemos, mejor dicho, debemos empezar a buscar otras formas de relacionarnos y de comunicarnos y de cuestionar mucho que, pues, todas estas normas que tenemos asumidas en el día a día, en nuestra forma de comunicarnos, que bueno, que yo creo que se pueden reprogramar para acercarnos un poco más al otro. Y porque esto puede cambiar mucho nuestra realidad y la realidad de las niñas y de los niños. O sea, no es lo mismo que yo te pregunte todos los días qué tal el cole, que al fin y al cabo con la respuesta vuelva a ser bien o mal, a que yo me preocupe por ti de verdad. Oye, ¿cómo has estado con tu amigo? Que yo te pregunte por cosas que también importan en la vida, ¿no? Porque fíjate cómo aquí el lenguaje está determinando qué es lo importante y qué no es lo importante. Si yo no te pregunto, si yo no menciono las relaciones sociales, las relaciones personales, muy importante en el momento en el que estamos ahora mismo, se nos acaba el mundo, ¿no? O sea... Otra pregunta que tú decías, por ejemplo, ¿te han gustado lo que has comido? Me encantó esas cosas, porque no es decir, decirle a tu hijo, oye, ¿te ha gustado la lenteja? Sí, o decirle qué sabor la has encontrado, no sé, cosas así que lo que hace con esa conversación es que te interese la persona, ahí como un amor de conocer, ¿no? Entre unos, porque yo creo que yo afortunadamente vengo de una educación en la cual hay mucha dedicación, entonces es como que primero, pienso yo, no sé si piensas tú al respecto, hay que tener esa emoción, ese sentimiento por la persona, es decir, y de ahí ese interés que te lleve a preguntar cómo se siente, tal, cómo está, y es que es enriquecedor a ambas partes, y que el adulto, aunque quizá el niño no lo pregunte, decir, pues yo sabe lo que he sentido, esto, lo otro, ¿sabes? Aportar también de parte del adulto, ¿no? Sí, claro, con la naturalidad que somos. O sea, que somos eso también, no por el hecho de que seas el adulto te tienes que poner en una posición ortopédica, robótica, artificial, no. O sea, me parece súper necesario. De hecho, es como aprenden mayoritariamente las niñas y los niños por observación en qué hace el adulto, qué expresa el adulto, qué dice, qué menciona y, muy importante, qué no está mencionando. Porque todo lo que el adulto no menciona tampoco va a existir para ese niño y para esa niña, y esto es muy importante. Dos aspectos que no quiero que se acabe la entrevista sin que los abordemos. En el aspecto del confinamiento, y luego te quiero preguntar sobre la relación con el género, ¿no? Y la coeducación. Entonces, actualmente en estos momentos de confinamiento creo que se está haciendo más propicio digamos, esto que mismo que hablábamos, digamos, esa relación, esa conexión o valoración, porque es como parece que estamos viviendo una revalorización, ¿no? Con el otro. Y con el otro, normalmente ahora que estamos en casa, con los que tenemos cerca, que pueden ser nuestros hijos, etcétera. Entonces, creo que es un momento ideal, ¿no? Para esa conexión de la que venimos hablando, ¿no? A la hora de relación, que a lo mejor venía por nuestros hábitos, ¿no? Nuestra profesión por los padres, la educación por los hijos, a decir, oye, esta conexión puede surgir, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto de este momento? ¿O qué aconsejaría a los padres que están en esta situación de confinamiento, de cuarentena con sus hijos? Efectivamente. Punto número 1, conectar, ¿no? Palabra súper importante. Yo siempre digo esto tanto para las asesorías con familias como en las sesiones de programación neurolingüística. Cuando uno está conectado consigo mismo, con la realidad también, con las dos cosas, es un hogar, ¿no? Es un lugar donde se puede quedar, donde se puede expresar, se puede aprender. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a estar
estar en esta circunstancia en la que estamos, que es yo creo que casi que es la única tarea que tenemos realmente. Aprender a vivir esta situación tal y como es. Hace ya bastante tiempo, al principio de toda esta circunstancia, hice un vídeo que se llamaba Un llamamiento a la calma, que hablaba un poco de todo esto, ¿no? De por qué tenemos siempre que evadir cualquier circunstancia, y fíjate cómo, aunque nos quedemos ahora por fuerza en casa, nos buscamos la manera para enredarnos en otra vez no, pues ahora voy a aprovechar para hacer esto y ahora voy a aprovechar, bueno, pues qué bien que tengas todas esas opciones, todas esas alternativas, pero ¿por qué no? A conectar contigo mismo en primer lugar, en esta nueva circunstancia en la que nunca has estado, y a compartir desde ahí, a naturalizar y abrazar todas las emociones que vengan. Exacto, estoy de acuerdo que no estamos habituados a esa ir hacia adentro, y claro, nosotros en un momento tan propicio de confinamiento, que es que casi no puedes salir de las paredes, ¿no? Hemos estado tanto tiempo de tu casa, es como que tendemos a hacer conexiones de línea, pero ese recogimiento, ¿no? Y ese mirar hacia adentro y vernos, pero vamos, inevitablemente ha dado lugar a eso, en algunas personas más, en otras, pero es un momento propicio para eso y para la relación con nuestros hijos. También, aparte de que ahora nos comentes sobre el género y la relación con la educación, con la coeducación, esto que has sacado de las leyes de la coeducación, creo recordar, lo voy a leer, que nos comente un poco al respecto. Antes de pasar a eso, ¿qué relación tiene, ya que voy a dar un poquito desde mi parte? Me parece es que, como tú dices, estamos en el momento de esta ola de feminismo, pero para mí personalmente es una ola eterna. Yo no creo que se vaya el feminismo de nuestras vidas, es como que algo evolutivo que ha llegado, ¿no? a nuestras vidas, en nuestra sociedad, y esto va a continuar. Entonces, uno de los aspectos, digamos, del feminismo también que se promueve es mirar estos micro machismos, como le llaman, o estos detalles que quizás pasamos desapercibidos, pero que están en la educación, ¿no? Ineludiblemente el género está presente en la educación, es decir, ¿de qué forma avanzamos para una mejor educación respecto al género en la coeducación? Es lo que yo te preguntaría. Claro. En primer lugar, pues efectivamente trabajando con los adultos, ¿no? Como comentábamos antes, y después desde ahí dirigirnos a la infancia. Es mucho el trabajo que hay que hacer con los adultos, y lo que yo he recogido en las leyes de coeducación, en las 10 leyes de coeducación, pues después de toda mi trayectoria, analizando qué factores influyen en la construcción de la identidad de género y cuáles son las principales desigualdades que se dan en edades muy tempranas ya, porque estamos hablando que la identidad de género se conforma más o menos en torno a los 2-3 años. A los 2-3 años ya un niño o una niña se siente en una identidad ya bastante definida y con los sesgos que conlleva cada género, o que cada niño o cada niña haya recibido de la influencia de su entorno. Entonces, hay que analizar, pues, puede ser desde esta propuesta que yo ofrezco, ¿no? Desde las 10 leyes de la coeducación, pero el tema es amplio, hay que currarlo mucho, y yo pues he propuesto, ¿no? ese punto de referencia para desde ahí como ir analizando un poquito, pues, unos cuantos de los muchísimos factores que influyen. ¿Los leemos y nos vas comentando si quieres? Venga, vamos a ello. Pues tenemos, digamos, lo que sería la número 1 de las leyes de la coeducación, que dice: la coeducación ha de impregnar toda la práctica educativa y a todos sus componentes. Esto creo que ya lo hemos comentado. Vamos, en cualquier momento, si nos quieres comentar algo al respecto, Laura, de lo que leo, pues intervienes. Sí, claro. Número 2, las leyes de la coeducación. Para que la coeducación sea efectiva, el primer paso es formar a las familias. También lo hemos, digamos, un poco tratado ya, que en cualquier momento puedes tú mencionar al respecto, Laura. 3 de las leyes de educación, de la coeducación. Antes de querer saber si la criatura es niño o niña, pensemos en las necesidades de la infancia.
Esto me pareció muy interesante y te pediría un poquito de que nos aporte al respecto. Esto tiene una palabra súper sencilla, se llama proyección. En el momento en el que te viene a la cabeza, va a ser niño, va a ser una niña, tú proyectas automáticamente un montón de expectativas sobre cómo ha de ser ese niño, cómo ha de ser esa niña. Y yo primero te invito a que reflexiones en cuáles son las necesidades generales de la infancia para desarrollarse y ya está. Sí, muy interesante porque ya que estamos, no sé, hay cierta inclinación, es un tema que daría para mucho, a ver si brevemente. Es cierto, ¿no, Laura? Que puede haber cierta inclinación, porque las hay, ya sea por nuestra historia emocional, que se puede tener cierta tendencia a que quieras que sea niño, o que te gustaría que sea niña o niño, pero yo creo que eso quizá pueda tener con ciertas necesidades emocionales o resquicios que queden ahí emocionales, porque cuando... esto lo digo porque creo que puede ser útil a la hora de cuando sentimos. Yo personalmente no quisiera, tendría un interés, o si lo tuviera sería por mera curiosidad, pero el hecho de cuando uno ama ambos géneros, cierto que podemos tener una predilección, pero si uno está en un estado de emoción por el ser que venga niño o niña, ¿verdad? No tendríamos por qué tener un anhelo a que sea niño o niña, ¿no? Una pregunta que te hago, a ver qué... Sí, puede tener, efectivamente. Has utilizado una palabra muy clave, quizás es un anhelo, ¿no? Lo que hay ahí detrás. Está bien, ¿no? Que tengas ilusiones. Pues oye, mira, me haría ilusión vivir lo que sería acompañar un niño o una niña, pero eso ya conlleva, a su vez, también ciertos sesgos. Por eso la invitación a que simplemente contemplemos la infancia en general más que niños o niñas. Claro, porque hay veces que es como el deseo de yo tener algo porque además creemos que nos va a satisfacer, pero la vida nos da lecciones, nos aprendemos y hay veces que esto es así, no todos lo que queremos es lo mejor para nosotros. Es decir, que algo que creemos que es bueno para nosotros puede ser perjudicial y algo que creíamos que no sería tan bueno, es decir, o contrario a nuestro anhelo, deseo, mira por dónde, es algo que ha sido una bendición en tu vida. Y con esto me lo refiero lo quiero relacionar con esa espera del niño o niña. Bueno, el siguiente sería, antes de querer saber si la criatura... vale, este lo he leído. 4 de las leyes de la coeducación. En la primera infancia se configurará la identidad base, sobre la que podremos florecer. Los primeros años de vida son cruciales. Brevemente, ¿qué nos podía comentar? Porque a mí es que me parece esto muy importante. Efectivamente, es lo que comentaba. Referido a la coeducación, hasta los 2-3 años de vida, ese niño, esa niña, va a ir cogiendo de su entorno, fundamentalmente de sus figuras principales de apego, la madre, el padre, las madres, los padres, me da igual, de sus iguales y de la entidad educativa, va a ir recogiendo toda esta información y en torno a los 2-3 años ya se va a formar su identidad de género. Pero es que es en general, el primer septenio de vida es súper importante. Se van a grabar ahí los cimientos de lo que va a ser el futuro adulto. Porque quizás, Laura, tenemos cierta inercia a creer que, el niño en los primeros años crece, pero que hasta que no es poquito mayor, casi adolescente, no es más propicio una relación, una relación, ¿no?, de comunicación, de tal. Pero yo creo que es un poquito al contrario, es decir, aunque no hable aún, que no interactúe tú una conversación formal, pero es los gestos, las palabras, es decir, es que... Totalmente, ¿verdad? Pues pasamos al siguiente, que es el número 7, perdón, el 6. El 6, creo, sí. Sí, que de las leyes de la coeducación, que es crucial, nos dice, es crucial que ante cualquier conflicto resultante de la discriminación por razón de género, seamos tajantes y firmes. No son cosas de niños, es indefensión aprendida. Sí, bueno, aquí hay un concepto muy potente que es la indefensión aprendida, ¿no? Está demostrado en muchísimos estudios que las niñas, fundamentalmente, o niños,
con rasgos físicos, pues un poquito quizás, vamos a decir, más débiles, pero fundamentalmente son las niñas las que reciben mayores discriminaciones y lo asumen así. Lo asumen así porque se ha comprobado, por otro lado, que la respuesta del adulto ha sido bastante escasa, bastante poco contundente. Por eso mi invitación a entender que, como estamos diciendo que todo queda grabado en este primer septenio de vida y forma las bases de la personalidad adulta, hay que actuar. No son cosas de niños, hay que resolverlas desde el momento 1. Y quizás en nuestra sociedad, individualmente, tener presente la cantidad, aunque no lo traigamos al consciente, de preconcepciones que tenemos en cuanto a los géneros, ¿no? O como tú decías, y que se podemos proyectar, ¿no? Es quizás ser conscientes de nosotros mismos. Yo es que por lo menos promuevo eso de qué es lo que transmite a la hora de transmitir, qué es lo que estoy transmitiendo. Es decir, si es ahora un momento de intervenir o no. O sea, que es como que nosotros somos educandos aunque no lo queramos. Y entonces es importante, si tenemos un objetivo de querer educar de una forma, ser consciente primero de qué es lo que de esta forma, qué puedo estar transmitiendo o promoviendo, ¿no? Voy a pasar a la número 7, que dice, de las leyes de la coeducación, que nos dice: en la selección de literatura infantil, especial atención, busquemos historias empoderantes en igualdad y diversidad, que los cuentos les hagan volar, ¿no? Sí, esto me parece también muy a tener en cuenta, porque a mí me encantan las historias y los cuentos, y vi como en algunos no recuerdo ahora mismo, pero se daba una sentencia así muy completa que tú dices, pero esto lo va a escuchar un niño. Es decir, a lo mejor el padre ni ha visto esa frase, ni lo que decía, ni nada al respecto, pero el niño lo va a adquirir, ¿verdad? ¿Qué nos podéis decir brevemente sobre esto? Va a adquirir unas ciertas concepciones, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, la literatura infantil estamos hablando no solamente de cuentos, sino también de canciones, poesías cantadas, o sea, es un género amplio, ¿vale? Las redes sociales, los vídeos, ¿verdad? Claro, entonces es súper importante que seleccionemos, que seamos selectivos, ¿vale? Porque igual tenemos de la casa que traíamos cuentos de cuando yo era pequeña, vamos a revisar esos cuentos o vamos a revisar esas canciones que cantábamos saltando a la comba, porque ojito con algunas, y transmiten mensajes, y estamos diciendo que el lenguaje es súper importante. Entonces, ahora ha salido ya desde hace tiempo, no ahora, pero ya llevamos un tiempo, que están saliendo muchísimas ofertas de literatura infantil que abarcan y que tienen en cuenta este punto de vista coeducativo, y que lo que fomentan es lo que estamos diciendo, el desarrollo integral de la infancia en toda su potencialidad y respetando la individualidad, sobre todo, de cada persona, independientemente del género que posea. La número 8 de las leyes de la coeducación. Los medios audiovisuales disparan infinidad de mensajes sexistas que quedan grabados en su inconsciente. Facilita el acceso a los medios de manera consciente y productiva. Lo que nos acababa de mencionar, ¿verdad? Efectivamente, sí. Sabemos que esto es una cosa a tener en cuenta ahora, que antes pues no estaba tanto en nuestra forma de educar, pues porque no teníamos tantos medios ni tanto acceso a los medios audiovisuales, pero ahora, ya que está ahí, tenemos también nuevamente que revisarlo y controlarlo con supervisión del adulto. Laura, me parece interesantísimo hablar contigo. Y bueno, para nuestros oyentes, ¿dónde pueden seguirte en las redes sociales? Instagram y YouTube, ¿verdad? De momento. Estamos ahí construyendo una web que va a sacar muchísimo contenido, que va a sacar recursos para las familias, donde vas a poder conseguir tus sesiones de programación neurolingüística para adultos. Y de momento, hasta que esté terminada esa web, me puedes encontrar efectivamente en Instagram, en laura.a.esteban, o en mi canal de YouTube, Laura Esteban. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Laura, por participar en el programa. Y bueno, a ver si quizás más adelante, en otra ocasión, pues hablamos de la PNL, que seguro que nos aporta cosas interesantísimas y valiosísimas. Pues muchas gracias, Laura, y un gran abrazo. Igualmente, que estés bien.
Hasta luego. Hasta otra. Vamos. Siempre supe que en mí están todas las mujeres. Es así que si oriento mi vivir a engrandecerte a ti, mi hermana, me engrandezco a mí misma. Despierto cuando soñamos juntas. Caminamos sobre la tierra moviendo la vida que quiere brotar. Aunque el significado del ciclo de la vida y la muerte es algo que solo se aprende caminando a solas. Solas sí, pero nunca solitarias. Nos acompañan nuestras ancestras y las futuras generaciones de mujeres guerreras, luchadoras, sanadoras y dadoras de vida. Movimientos feministas ya son un fenómeno mundial. En distintas partes del planeta, mujeres de diversas culturas han salido a las calles para protestar o exigir igualdad de derechos. A ojos de muchos, estos movimientos feministas son un motor importante que prometen un cambio social. Lo que partió como una ola feminista, a esta altura es una marea. Casi no existe lugar en el mundo donde las mujeres no exijan sus derechos. Blancas, negras, asiáticas o árabes. Antes de raza o cultura, hay algo que las une. La ola del siglo. Feminismo. En el enlazador de mundos. El género es una serie de actos repetidos. El género es performativo. Judith Butler. Antes, Simone de Beauvoir afirma que no se nace mujer y que el género se establece por el proceso social de convertirse en mujer. Posteriormente, Monique Wittig apunta que el género binario es el fundamento de la heterosexualidad obligatoria. Después, la psicóloga Nancy Chodorow explica cómo los roles de género se arraigan mediante la réplica a lo largo de las generaciones. Influidas en parte por la obra de Simone de Beauvoir, las feministas de la segunda ola comenzaron a distinguir entre sexo y género, al hablar de las diferencias entre hombres y mujeres. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, mientras que el género alude a diferencias sociales, o lo que suele denominarse roles de género. En 1986, la filósofa Judith Butler escribió un artículo titulado Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex, donde reconocía a de Beauvoir haber aportado una nueva concepción del género, para luego exponer sus propias teorías sobre la cuestión y criticar la distinción entre ambos términos. En 1990 Butler publicó El género en disputa. La revolucionaria obra de Butler, notoria por su complejidad, parte de las teorías postestructuralistas del filósofo Michel Foucault y de ideas de feministas postestructuralistas como Julia Kristeva. Foucault y otros postestructuralistas consideran la realidad social como algo construido por medio del lenguaje utilizado para describirlo, y Butler tiende por tanto a centrarse en las estructuras lingüísticas, el discurso y los actos. Cuando Butler habla de actos, se refiere a cómo se crea la realidad social por medio del lenguaje y los gestos. El habla es un acto, pero también lo es la comunicación no verbal,
como el lenguaje corporal, el aspecto y el comportamiento, claves para Butler en la creación de la identidad de género. En un contexto social, afirma, hay reglas y restricciones acerca de cómo una persona debe actuar en función de las expectativas sociales. Género performativo. Para Butler, el género se crea y mantiene por la repetición constante de actos. Estos, observados en conjunto, producen la impresión de una identidad de género coherente y natural. Butler llama a esta repetición de actos en un contexto dado performatividad, y cuando dice que el género es performativo quiere decir que es algo que las personas hacen, no algo que son de forma innata. Las personas no nacen con una identidad de género que les lleva a actuar de una forma determinada, más bien se considera que tienen una identidad de género por cómo caminan, hablan y se presentan. Binarismo de género. Los lectores han malinterpretado con frecuencia las ideas contenidas en el género en disputa. La propia Butler aclaró que la lectura errónea venía a ser algo así. Puedo levantarme por la mañana, mirar en el armario y decidir qué género voy a hacer hoy. Pero el género como sistema de expectativas es algo profundamente arraigado. Una persona no puede decidir actuar de forma diferente de un día para otro. Butler no concibe la performatividad como una opción libre y la compara con una trampa en la que las personas repiten los actos que refuerzan unas normas de género restrictivas y opresoras. Estas normas son construcciones sociales y sitúan al hombre y mujer como polos opuestos sin un término medio, en lo que se conoce como dimorfismo o binarismo de género. Butler mantiene que la percepción del género como algo blanco o negro o algo binario se aplica también al sexo y lleva en muchos casos a personas intersexuales a recurrir a la cirugía a temprana edad para adecuar su cuerpo a las denominaciones médicas aplicadas a varón y hembra. En cierto sentido, afirma, el sexo es tan socialmente construido como el género, porque el lenguaje empleado para describir los genitales masculinos o femeninos es el mismo que sirve para describir el género. Por tanto, nuestra comprensión del sexo viene ya condicionada por nociones de lo que se supone que algo sea masculino o femenino. Impacto sobre el feminismo. Las ideas de Butler tienen una aplicación específica en la teoría feminista. Butler señala que las feministas han creado construcciones nuevas de lo que significa ser mujer, es decir, suponen que el género es real y que las mujeres como grupo comparten alguna clase de naturaleza común o realidad cultural. Aquí Butler cita a Julia Kristeva para decir que la mujer no existe, que no hay un único punto de vista, esencia común o experiencia vital que compartan todas las mujeres y permita agruparlas en una única categoría. Butler considera que las características compartidas citadas por las feministas como unificadoras demasiado a menudo asocian experiencias del género femenino con el cuerpo femenino. Butler, a su vez, ha sido criticada por quienes encuentran su trabajo impenetrable, demasiado centrado en una filosofía compleja y no lo suficiente en soluciones prácticas para las realidades de la injusticia y la desigualdad. Con todo, Butler ha participado en campañas por los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ+, y sus ideas son hoy parte integral incluso del pensamiento feminista popular, además del académico. Aunque la creencia en el binarismo de género siga siendo prevalente, el género en disputa brindó a generaciones de feministas la idea de que el género no es algo pétreo e inmutable y que intervienen normas sociales restrictivas que las mujeres pueden intentar cambiar. En el género en disputa, Butler no prescribe maneras de romper la trampa de la performatividad, pero esperaba que su trabajo abriera nuevas posibilidades a la hora de pensar y hacer el género. El género es siempre un hacer, aunque no por un sujeto que pueda decirse que preexiste al hecho. Es importante resistir la violencia impuesta por las normas ideales de género, sobre todo contra quienes son diferentes y no encajan en la forma de presentación de género. Cada taxista con el que hablé tiene una teoría del género. Todo el mundo tiene una serie de suposiciones sobre qué es el género y qué no. Jody Butler.
Cuentos para ti. La sabiduría esencial. El viajero sediento. Lentamente el sol se había ido ocultando y la noche había caído por completo. Por la inmensa planicie de la India se deslizaba un tren como una descomunal serpiente quejumbrosa. Varios hombres compartían un departamento y como quedaban muchas horas para llegar al destino, decidieron apagar la luz y ponerse a dormir. El tren proseguía su marcha. Transcurrieron los minutos y los viajeros empezaron a conciliar el sueño. Llevaban ya un buen número de horas de viaje y estaban muy cansados. De repente empezó a escucharse una voz que decía: ¡Ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed tengo! ¡Ay, qué sed tengo! Así una y otra vez, insistente y monótonamente. Era uno de los viajeros que no cesaba de quejarse de su sed, impidiendo dormir al resto de sus compañeros. Ya resultaba tan molesta y repetitiva su queja, que uno de los viajeros se levantó, salió del departamento, fue al lavabo y le trajo un vaso de agua. El hombre sediento bebió con avidez el agua. Todos se echaron de nuevo. Otra vez se apagó la luz. Los viajeros, reconfortados, se dispusieron a dormir. Transcurrieron unos minutos y de repente la misma voz de antes comenzó a decir: ¡Ay, qué sed tenía! ¡Ay, pero qué sed tenía! ¡Ay, ay, pero qué sed tenía! Nosotros fabricamos nuestros sueños, nuestros problemas en los otros y en nosotros mismos. Seamos conscientes para no perturbar nuestro fluir ni el de los demás y así no vivir como viajeros sedientos.